a todas. Agradecer a los medios de comunicación que se vinculen a la rueda de prensa. Y bueno, pues yo voy a hacer una pequeña introducción de la situación por la que atraviesa la atención primaria, ¿no? Teníamos una buena atención primaria, teníamos un prestigio profesional reconocido a nivel internacional, pero a partir del año 2008, con las políticas de recorte de gasto público del gobierno de Rajoy y de la presión de la Unión Europea, pues la situación ha ido cambiando a peor de manera sustancial. Ha habido un recorte de la financiación, en estos momentos la financiación sanitaria, con diferencias más o menos entre comunidades, ronda entre el 13 y el 14% del gasto sanitario total, probablemente menos después de la pandemia, recortes de personal importantes, y ahora nos enfrentamos a una situación muy dramática como es la jubilación masiva de una parte importante de la población médica, que puede rondar el 30 o el 40%, una mala gestión de los centros de salud supeditados a los centros de salud, a los hospitales, un problema crónico de organización en la que, bueno, pues las plantillas están bastante desequilibradas, predominando el personal médico, aunque faltaría personal de enfermería, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos clínicos que podrían atender de una manera importante la demanda, y sobre todo una medicalización. La atención primaria está muy centrada en la consulta médica, en la prescripción, y sin embargo pues ha ido abandonando la promoción y la prevención, que era una de las características fundamentales del sistema de atención primaria. Con la pandemia COVID la situación se ha agravado de manera sustancial, de manera muy dramática. La pandemia está siendo utilizada o ha sido utilizada por algunos colectivos profesionales y sobre todo por las administraciones autonómicas para realizar recortes importantes en la actividad, ¿no? Se están organizando las consultas en muchos sitios en función del gusto, de las preferencias o de la comodidad de algunos profesionales. La consulta presencial está sufriendo un recorte muy severo. En algunos centros de salud prácticamente no hay consulta presencial. Se está potenciando la consulta telefónica, la telemática o por correo electrónico, lo cual genera, además de incomunicación entre el personal sanitario y el usuario, graves problemas de discriminación, dado que muchas personas mayores, y sobre todo en el ámbito rural, no disponen de estos recursos para comunicarse con sus centros de salud. En las administraciones sanitarias en muchas comunidades autónomas han aprovechado para cerrar multitud de centros periféricos, lo cual está alejando a la población rural, a la población dispersa, de la atención sanitaria, de la atención primaria, ¿no? Y también se está desmantelando en muchos sitios los centros de salud. Por ejemplo, el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid es el paradigma, donde se han cerrado una enorme cantidad de centros de salud, dejando a la población con serias dificultades de acceso. ¿Cuáles son las consecuencias de esta política después de la COVID? Pues un aumento importante de las barreras de acceso de la población a los cuidados de atención primaria, al sistema de salud, a los centros de salud, ¿no? Y generando una importante desigualdad entre población dependiendo del lugar donde se viva, del nivel sociocultural o socioeconómico y de la edad, en detrimento sobre todo de las personas más mayores. Bueno, ¿qué se está traduciendo esta situación? Pues en un incremento importante de las listas de espera que antes no existían en atención primaria. Las listas de espera no solamente son para consulta presencial, sino también para consulta telefónica. En muchos centros de salud se tardan una semana, 15 días, un mes en recibir la llamada del personal médico, del personal de enfermería, para atender las demandas. Y por supuesto, si hablamos de las consultas presenciales, pueden superarse en muchos sitios el mes, lo cual pues es absolutamente irracional, ¿no?
hay una mala utilización de los recursos, una irracionalidad en el sistema. Muchísimas personas que no pueden acceder a los centros de salud están recurriendo de manera sistemática a las urgencias, sobre todo las urgencias hospitalarias, a las que está colapsando y está generando un gravísimo problema funcional. La privatización avanza a pasos agigantados. Muchas personas están buscando seguros privados que han aumentado un 40% en los últimos años. Y bueno, pues esto supone un desprestigio de la primaria y el abandono de las clases medias de los sectores económicamente mejor colocados hacia el sector privado. Y luego también una marginación de la atención primaria que está perdiendo un enorme prestigio social y que de seguir así pues va a quedar relegada a la función de portera del sistema sanitario, a prescribir medicamentos, a dar bajas laborales o a recoger y dar información sobre pruebas diagnósticas solicitadas por especialistas de los hospitales. Bueno, esto genera un gravísimo problema y nos ha inducido a todos los promotores de esta iniciativa a tomar medidas, ¿no? A tomar medidas no para mejorar la atención primaria, no para recuperar la atención primaria, para salvar la atención primaria que se encuentra en un gravísimo riesgo de desaparición a medio o largo plazo. Llama la atención el silencio clamoroso de numerosas organizaciones colegiales, profesionales, que están mirando para otro lado y en algunos casos incluso están apoyando por activa o por pasiva este tipo de medidas. Nosotros con esta iniciativa lo que pretendemos es abrir un debate social y profesional sobre la atención primaria y cuáles son las medidas necesarias para ponerlas en marcha. Es necesaria, a nuestro entender, una gran movilización social y profesional porque todos conocemos que las administraciones a veces solo responden a la movilización de las personas marginadas por sus estrategias. Y por último, hacer referencia, igual que antes he criticado a los gobiernos de Rajoy por hacer una política de recortes en su momento, también hay que decir que en estos momentos el plan presentado de recuperación, transformación y resiliencia de la atención primaria española a Bruselas, pues no cuenta con dinero, no cuenta con un presupuesto específico, lo cual supone un gravísimo problema a la hora de afrontar la grave situación por la que atravesamos. Yo por mi parte no digo nada más. Gracias. Bien, pues ahora va a tomar la palabra Marisa Fernández Ruiz, que es enfermera de atención primaria de Madrid, que va a empezar a señalar los puntos del manifiesto. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Soy Marisa Fernández Ruiz, efectivamente, enfermera comunitaria de atención primaria en un centro de salud de Vallecas de Madrid. Y os voy a comentar que en nuestro manifiesto lo que pretendemos como punto primero es recuperar lo recortado en los últimos años, incrementando el presupuesto hasta el 25% del total de la sanidad y las plantillas de personal, eliminando las trabas de acceso a pruebas diagnósticas y terapéuticas, ofertar empleo público estable y de calidad con la suficiente periodicidad y estabilidad para las plantillas. El segundo sería garantizar unos centros de salud abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera, no como están en la actualidad. El tercer punto sería dar prioridad a las consultas presenciales. Por favor, recuperemos lo presencial, fundamentales para lograr una eficaz relación profesional-paciente y una atención de calidad. Las consultas telefónicas y telemáticas deberán tener un papel complementario, como ya se estaba teniendo en atención primaria, y no discriminatorio para personas mayores o con dificultades para manejar las nuevas tecnologías. Y el cuarto punto sería incrementar significativamente la enfermería comunitaria e incorporar nuevos profesionales a los equipos, como son fisioterapeuta, matrona, salud mental, logopedia, atención temprana, farmacología clínica. Ahora solo son accesibles por derivación externa y con inauditas demoras, lo que ocasiona fugas de pacientes, a la privada, por supuesto. Limitar el número de consultas médicas sin modificar las estructuras de personal y el funcionamiento de los centros
genera listas de espera que son inaceptables, inasumibles y que nuestra población no se merece. Gracias. Muchas gracias, Maricha. Ahora interviene José María Dios, que es médico de familia de Galicia. Hola, buenos días. Sigo con los puntos del manifiesto, que primero agradecer a la Federación la elaboración de este manifiesto, que considero que va a ser un antes y un después de lo que va a ser la atención primaria, si las administraciones le hicieran caso. El quinto punto sería incrementar el personal de las áreas de admisión, formarlo adecuadamente para mejorar la relación con la comunidad y garantizar, en estrecho contacto con el personal asistencial, la distribución de las demandas de atención en los centros. El sexto punto sería desmedicalizar la atención primaria y ofertar opciones de cuidados con una orientación comunitaria y sociosanitaria, teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional creciente y las situaciones que ocasionan inequidad, la migración, paro, pobreza, etc. Así como favorecer los autocuidados y el apoyo mutuo, la promoción, la prevención y la rehabilitación. El séptimo punto sería mejorar la relación con el nivel hospitalario, potenciar los procesos asistenciales como base de la atención de salud, coordinados desde la atención primaria, incrementando su capacidad resolutiva. El octavo punto sería desarrollar la orientación comunitaria en los centros de salud con la colaboración de salud pública y la consideración de los determinantes sociales de la salud. Promover la participación de las administraciones locales para la promoción de salud, identificando y promoviendo los activos para la salud de la comunidad. Mejorar la atención sociosanitaria a las personas mayores y a otros grupos vulnerables. Gracias. Bien, ahora toma la palabra José Manuel Aranda, que también es médico de familia y nos habla desde Baleares. Buenos días a todos y a todas. Desde aquí de Baleares me toca explicaros los tres últimos puntos del manifiesto, pero antes de entrar en detalle, a mí me gustaría decir que esta especialidad, la de medicina de familia, se creó en el año 78 y ya incluía en los puntos importantes del contenido de la especialidad y después en la Ley General de Salud el desarrollo de atención primaria estaban basados en estos puntos. Porque el punto 9 habla de transformar las áreas de salud. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es una cosa que hemos aprendido, lo aprendemos todos los días, los médicos de familia, las enfermeras comunitarias, los trabajadores sociales que trabajan en centros de salud, pero hemos aprendido con la pandemia del COVID lo que significa el concepto de sindemia. Sindemia es que la epidemia de COVID no está causada solo por el virus, sino que hay un montón de factores, especialmente factores sociales, que hacen que la población más afectada por la pandemia sea la población de bajos recursos económicos. Y esto repercute en la evolución de la enfermedad. Esto también es importante porque el abordaje de este problema no se resuelve con fármacos, ni siquiera se resuelve con las vacunas, porque es tan complejo el problema que se desencadena que la respuesta tiene que ser una respuesta sociosanitaria. Por eso decimos, y es muy importante, que hay que transformar las áreas de salud para crear un espacio donde sea un punto de encuentro entre los servicios de salud, atención primaria y atención hospitalaria, pero también la propia estructura social y también los servicios sociales. Todos juntos trabajando desde allí podemos dar respuestas eficaces a este problema. El siguiente punto tiene que ver con garantizar la participación y el empoderamiento de los ciudadanos. Muchas veces se ha entendido que esto es una concesión que hacemos a la población. La creación de los consejos de salud es como si les dijéramos a la población: mira, podéis venir aquí y contarnos lo que os parece. Yo creo que la pandemia del COVID también ha puesto de manifiesto que la primera respuesta y la más importante al problema de la sindemia lo ha dado la propia estructura social. Lo han dado los ayuntamientos, lo han dado las asociaciones de vecinos, porque la gente que estaba enferma, la gente que no podía salir a casa, estaba cubierta por esos servicios que se organizaron espontáneamente. Al reivindicar la importancia de garantizar la participación de la población y el empoderamiento de los ciudadanos, simplemente lo que estamos haciendo es reconocer que este es el principal recurso que tiene nuestra sociedad para resolver los problemas de salud. Esto ya en estudios está clarísimamente demostrado: el 80% de los problemas de salud se resuelven en el ámbito familiar o en el ámbito comunitario. Simplemente reconocerlo y decir, dejarnos participar a nosotros como sanitarios en este camino que tenéis que hacer. El último punto
tiene que ver con el tema de promover la inteligencia de la atención primaria. Siempre se ha pensado que la inteligencia en el pensamiento en salud estaba fuera de atención primaria, estaba dentro de los hospitales, pero desde el nacimiento de la atención primaria, desde que médicos, enfermeras, trabajadores sociales, el equipo de atención primaria está trabajando, ha aprendido muchas cosas. Cuando yo estudié la carrera de medicina, lo que viene en los libros, y desgraciadamente lo que sigue viniendo en los libros de medicina, son las cosas y la historia clínica de la enfermedad que se descubre en los hospitales, pero las cosas empiezan mucho antes. Yo creo que tenemos que aprender las ciencias de la salud desde su base, y en ese camino los profesionales de atención primaria son los que marcan la pauta, los que determinan qué es lo que hay que estudiar, dónde hay que investigar, cómo se interpretan los datos, cómo se aplican los resultados de la investigación, y después, también fundamental, cómo se enseña a otros profesionales que van a ser en el futuro los que van a llevar la atención primaria a hacer todo lo que estamos haciendo. La especialidad, digo, que se creó en el año 78. En el 85 se pusieron los primeros centros de salud a funcionar. Las unidades docentes estaban funcionando desde el año 82. Hay un capital inmenso de conocimientos que no se pueden perder. Estos son los puntos del manifiesto, los 11 puntos del manifiesto. Pero yo me gustaría acabar en mi intervención con una cosa que es absolutamente básica, que se está perdiendo, y por eso hablamos de salvar la atención primaria. La atención sanitaria, y no solo la primaria, la atención sanitaria, pero fundamentalmente la atención primaria, está basada en el vínculo que establecemos con nuestra población, en el vínculo que establecemos con nuestros pacientes, en el vínculo que establecemos con la estructura social. Esto es lo que está en riesgo. Esto es lo que se ha puesto en riesgo con esta debacle que tenemos en la atención primaria. Y os quiero poner un ejemplo de una residente mía, una residente que fue de las mejores residentes de información. Hablaba el otro día cuando le presentaba el manifiesto y me decía que estaba saliendo de la consulta todos los días llorando. ¿Y sabéis por qué? Porque estando en un pueblo de Andalucía de 5.000 habitantes, la epidemia y la pandemia había supuesto una demanda de servicios impresionante. Un día tuvieron que diagnosticaron 250 pacientes de COVID solamente en un día. ¿Qué pasa con esto? Los servicios se saturan porque no hay recursos. ¿Y qué pasa? Que el que se enfrenta y tiene que decir que no a las demandas de la población es el médico, es la enfermera. Ella me decía que después de una relación impresionante con todo su pueblo y con el alcalde del pueblo, la gente empezó a odiarla, porque era la que tenía que decir que no. Eso es romper el vínculo, que es el principal sustento de la atención primaria y, diría yo, de la atención sanitaria. De lo que se trata es de salvar ese vínculo. Y en ese salvar ese vínculo es en lo que estamos nosotros. Y nos parece absolutamente sorprendente que la gente que tiene que defender la atención primaria esté mirando para otro lado y esté diciendo, bueno, pues no pasa nada. ¿Cómo vamos a enseñar a un residente de medicina de familia o de enfermería cómo se hace una consulta telefónica si no se relaciona con el paciente? Bueno, esto sabemos que es una batalla casi imposible, pero pensamos que la lucha merece la pena. Muchas gracias. Bien, recordaros que el manifiesto está colgado en el chat y en él se puede acceder a él. Por último, toma la palabra Rosa Magallón, que es médica de familia de Zaragoza. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy médico de familia de Zaragoza. Tengo la suerte de estar en la misma población desde hace más de 30 años, de compartir las 3 generaciones de la misma familia, y eso para mí es una suerte, un orgullo y una de las potencialidades de la medicina de familia, que es la longitudinalidad y la continuidad de la atención. Y realmente, al hilo de lo que decía José Manuel, es triste que se vaya perdiendo esta relación por una dejación de funciones en lo que es el apoyo y la sistemática del prestigio que tiene que tener la medicina de familia, y que se nos llena a todos, o se nos ha llenado a todos la boca de decir que tenemos la mejor atención primaria del mundo. Lo decimos de boquilla, pero luego en la realidad los hechos no demuestran que hay esta voluntad de que siga siendo una de las mejores atenciones primarias del mundo.
Este manifiesto, que han resumido muy bien mis compañeros, lo que pretende es abrir un espacio de debate. Estamos normalizando una situación auténticamente agónica e inaceptable. Estamos normalizando esta no presencialidad, esta falta de recursos, que por cierto, cuando se ha demostrado en esta pandemia, se han conseguido recursos urgentes cuando se ha necesitado, pero curiosamente ninguno para la atención primaria, o muy escasamente para la atención primaria. Entonces, estamos hartos, cansadas de muchas y buenas palabras y pocos e ineficientes hechos hacia la atención primaria de salud, en una situación que vemos realmente peligrar, y no somos pesimistas, somos realistas con la situación que estamos viviendo. No podemos permitir que de 200 y pico residentes de medicina de familia que han salido en la Comunidad de Madrid, tan solo se queden 17 en la misma comunidad. No podemos permitir que vengan frustrados. No podemos permitir, yo hoy que he empezado la asignatura de Medicina de Familia en la Universidad de Zaragoza, que tengamos 3 créditos para explicar una medicina a la cual van a optar el 40% de los egresados de las facultades de medicina y que no quieran ser médicos de familia porque desconocen la medicina de familia y porque el prestigio social está en el hospital, como muy bien han comentado los compañeros. Este manifiesto no pretende ser uno de más, una iniciativa de más, pretende ser la iniciativa, pretende ser el espacio de debate que aglutine a toda la sociedad. Y cuando decimos a toda la sociedad, estamos hablando no solo de un grupo de compañeros, de médicas y enfermeras de medicina de la familia, sino a todas las sociedades, las profesiones vinculadas con la atención primaria de salud, sociedades científicas, fisios, psicólogos, trabajadores sociales, médicas, enfermeras, etcétera. Pretendemos llegar también, y vamos a solicitar la adhesión al manifiesto, a las asociaciones vecinales, a las asociaciones de pacientes, a los sindicatos, a los colectivos, porque creemos que la atención primaria es de todos, no es nuestra, no es de los profesionales, es de todos, y no podemos permitir que se muera que se va a morir. Tenemos que, el logo del manifiesto es salvar la atención primaria, pero además salvarla en el amplio sentido de la palabra y en el sentido más realista de la palabra. Entonces, este es el lanzamiento de este manifiesto. Esto es lo que pretendemos. Pretendemos que la atención primaria recupere su longitudinalidad, recupere los recursos necesarios, recupere su acción comunitaria, recupere sus capacidades diagnósticas, sus capacidades de intervención comunitaria, sus potencialidades, que esté abierto el tiempo que sea necesario y que además tengamos las profesionales el tiempo necesario para atender presencialmente a nuestros pacientes, que no tengamos que ir con prisa. Esta es la situación que hemos normalizado y que es auténticamente desastrosa y que está generando una auténtica epidemia de burnout en las profesionales de atención primaria. Queremos recuperar nuestro prestigio, queremos ser las médicas, las enfermeras, las profesionales de medicina de atención primaria que necesita este país y que con tanto orgullo hemos exhibido durante muchos años. El diagnóstico está hecho, si es que hay muchas iniciativas previas, se recogen estos manifiestos, estos puntos, hay muchas iniciativas previas, también ministeriales, y sobre lo que hay que hacer para salvar la atención primaria. Una de las cosas que hay que hacer es tener voluntad política y dotación presupuestaria para salvar la atención primaria, pero sobre todo dotación y voluntad. Y esto compete a unos políticos, a otros, de un bando ni de otro. No estamos salvando un bien social y un derecho constitucional. Y aparte de pedir la adhesión al manifiesto, vamos a instaurar, a promover las acciones que estimemos y que entre todos determinemos para solucionar esta situación agónica. Y desde luego contactaremos con las administraciones locales, autonómicas, y pretendemos también llegar hasta la administración, hasta última instancia, hasta la consejería, para poner en valor, poner en situación, poner encima de la mesa este manifiesto y estas medidas que pretendemos que se lleven a cabo por parte de quien tiene la potestad de llevarlas a cabo para que podamos salvar esta atención primaria en la que
creemos, a la que queremos, por la que hemos dado nuestra vida profesional y mucho de nuestras emociones y de nuestra vida personal, y que vemos que al final de mi vida profesional, de nuestra vida profesional de muchos, vemos que se desmorona irremediablemente. Y no digo irremediablemente porque pensamos y con esta iniciativa pretendemos que esta situación pueda revertir y podamos seguir siendo la atención primaria orgullo que siempre hemos exhibido en nuestro país. Muchas gracias, Rosa. Una cosa, por favor, vuelve a colgar el manifiesto, porque las personas que se han incorporado después a la rueda de prensa no tienen acceso a él. Vale. No se trata más que de volverlo a poner. Y lo nada. Vuelvo a poner. Sí, gracias. Y quedamos a la iniciativa de las preguntas que queráis hacer, solamente levantando la mano o poniéndolo en el chat. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya está compartido el manifiesto. Yo no es una pregunta, pero es un ejemplo, ¿no? Es decir, hace el 16 de junio estuve en una concentración en Leganés, en la Comunidad de Madrid, de la Asociación de Vecinos que pedía que se reabriera el centro de salud. Una concentración bastante numerosa, ¿no? Varios centenares de personas. Entonces, una de las personas que asistía, uno de los asistentes, señaló que había notado que se le hinchaban las piernas y se había puesto en contacto con su centro de salud y le habían dado una cita telefónica para dentro de 15 días. Claro, eso es una situación inadmisible. Una persona que se le hinchan las piernas puede ser algo poco relevante, puede ser unas varices, por ejemplo, pero puede tener una insuficiencia cardíaca, una glomerulonefritis aguda, un síndrome nefrótico, o sea, hasta un tumor, ¿no? Es decir, y evidentemente por teléfono eso no tiene ninguna posibilidad de solventarse, ¿no? Es decir, se está generando una situación realmente de desatención de la población muy grave. Y eso hay que responder de manera inmediata, y el manifiesto yo creo que permite y plantea el que salgamos de esa situación, ¿no? Que le demos una opción a la ciudadanía, pero también que le demos una opción a la atención primaria y al sistema sanitario público, porque si no, realmente perderemos uno de los grandes activos que tenía este país. Y eso, evidentemente, como ya han señalado mucha gente, eso sí que es hacer patria, ¿no? No hay ninguna otra pregunta. Vale. Me gustaría, Marciano, José Manuel, sí. Si me permites, me gustaría hacer dos comentarios. Una cosa altamente chocante aquí en Baleares fue que al inicio de la pandemia y la situación de desconcierto que vivimos inicialmente, la reacción de las autoridades sanitarias fue suprimir los cupos de atención primaria. Quiere decirse que en el momento en el que probablemente las personas estaban más necesitadas por el miedo que tenían de consultar con su médico o su enfermera, de repente cuando llamabas por teléfono porque no había citas presenciales, encontrabas un médico que no conocías, una enfermera que no conocías. Esta medida fue criticada por algunos profesionales, pero fue mantenida hasta que pasaron muchos meses y reconocieron ya el error, defendida por la propia consejera. Y el segundo comentario es que en el reciente congreso de las ESPAS que ha habido ahora en León, una mesa redonda donde estaba Fernando Simón explicando lo que habíamos aprendido de la pandemia. La última pregunta a la mesa fue: ¿y qué pasa con la atención primaria? El moderador de la mesa dijo: se ha acabado el tiempo. Yo creo que probablemente el pensamiento general es que se ha acabado el tiempo para la atención primaria. No sabemos si era el tiempo de la mesa o el tiempo de la atención primaria, pero lo que estamos intentando manifestar con este manifiesto y la necesidad de saludarla es que parece que si no hacemos nada se ha acabado el tiempo de la atención primaria. Manuel. Sí, bueno, por poner un punto de
optimismo a esta rueda de prensa, ¿no? Bueno, en Galicia, a lo largo de este verano, con las dificultades propias del verano, con las dificultades propias de un momento en el que casi todo el mundo está de vacaciones, pues se han producido cientos de manifestaciones, digo cientos porque son innumerables, desconocemos el número total de manifestaciones en diferentes centros de salud y en diferentes municipios afectados por el cierre real, práctico de la atención primaria. Bueno, y para poner un ejemplo más, pues ahora la plataforma SOS, Sanidad Pública, de la que forman parte organizaciones sociales, vecinales, sindicales, etcétera, pues vamos a intentar convocar una gran manifestación que ponga la atención primaria en el centro del debate político de Galicia. Es verdad que hay que poner medidas para recuperar la economía, que habrá medidas pero es fundamental que la atención primaria, que tiene una situación dramática, pueda recuperarse. Y yo creo que la presión social y profesional probablemente sea el instrumento básico para hacerla efectiva. Sí, bueno, esto que dice Manuel es muy importante porque los profesionales estamos ya tan cansados, tan agotados. Esta situación de pandemia lo que ha hecho es agravar una situación de carencias estructurales, carencias de recursos, carencias de dotación económica previa. Y estamos ya muy cansados, pero yo creo que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por visibilizar y por ir todos a una en esta situación. Y yo sí que hago un llamamiento pues, a todas las entidades, sociedades, los sindicatos también, ¿no? Que tienen mucho que decir y sobre todo las asociaciones vecinales, los colectivos de pacientes que a veces no han estado suficientemente informados por parte de quien tenía la potestad de informar de que la atención primaria ha sobrevivido como ha podido a veces en situaciones muy, muy penosas a esta pandemia. Pero no queremos hablar solo de pandemia, queremos hablar de la globalidad de la atención primaria en sí y de este momento crítico, crítico pero salvable, como dice Manuel, en el aspecto positivo, porque todavía estamos a tiempo de recuperarlo. Bien, como no hay ninguna palabra más, pues si queréis damos por concluida la rueda de prensa. Yo en cualquier caso solo diría una cosa. Lo importante, lo fundamental para el país es abrir la atención primaria, no abrir los bares. Gracias a todos y todas. Perdón, alguno me ha comentado que no ha recibido el correo. Si que no ha recibido el manifiesto, os lo voy a poner, no sé si ahora lo sé poner. Ya está, ¿eh? Sí, pero si alguno no lo ha recibido, mi correo es rosamaga@unizar.es. Me lo puede pedir en privado, ¿vale? rosamaga@unizar.es. Ahora no sé por qué no lo puedo escribir, no sé por qué. Vale, aquí va. Pues no me deja ponerlo. Chat. Vale, pues ya lo siento, que ahora no lo puedo poner. Aquí ya. Vale, lo pongo ya. Ahora lo pongo Rosamaga. Si no, está también en la federación. ¿Vale? Claro, después de la rueda de prensa se va a enviar también a los medios, ¿no? Eso es. Perdón, Vale, pues entonces, no sé. Nada, muchas gracias Marciano, a todos y todas. Marciano, sí. Perdón, es que no tenía el micrófono. Yo sí que quería decir una cosa que para mí es importante y relevante, ¿no? Ayer se reestructura la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y no se reestructura para bien de la atención primaria, sino, como dice el señor Zapatero, el viceconsejero, quieren potenciar el papel de la atención primaria como elemento central y gestor de derivaciones a los centros hospitalarios.
Y esto está claro lo que está pasando ante el número y aumento de la urgencia y aumento de la llegada de pacientes a hospitales que antes teóricamente tenían su problemática resuelta en atención primaria, van a instaurar a una persona, a nombrar a una persona que va a ser el filtro, ¿vale? Esa es la única reestructuración a atención primaria, o sea, para mal. Utilizar la atención primaria de nuevo para filtrar, para que aquello que no conviene que llegue a los hospitales se quede. Pero nada más, no ha dicho ni una sola cosa más reestructurando su propia consejería, que podía haber puesto que el Hospital Isabel Zendal desaparece la próxima semana, podía haber aprovechado, y aunque sea un pequeño engaño, pero podía habernos contentados a los profesionales, pues no. Ya nos ha dejado claro que estamos ahí como filtro para los hospitales. Llamativo. Bien, pues entonces, gracias a todos y todas por vuestra participación y nada, felicitaros a los que habéis intervenido por vuestras excelentes intervenciones. Muchas gracias y esperemos que las cosas avancen y que esto sea una llamada de atención que nos haga conscientes tanto a la gente que trabajamos en el sistema sanitario como a la ciudadanía de la necesidad de salvar la atención primaria tal y como dice el eslogan. Gracias y nada más. Vale, muchas gracias a la Federación y buen día a todos. Adiós. Hasta luego.